estimados estudiantes, como siempre, dándoles la cordial bienvenida. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la semana 6 con respecto a lo que son los alcoholes. Bien, vamos a ver entonces en qué consiste nuestro tema sobre alcoholes. Por lo tanto, en esta primera eh, parte introductoria, hacemos una inquietud, una pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre el etanol y el etanol, composición de una bebida alcohólica original? Sabemos que el etanol lo encontramos en las bebidas alcohólicas, ¿cierto? Y el metanol, que forma parte de algunos otros productos distintos a las bebidas alcohólicas, las cuales no se pueden consumir por la estructura que presenta, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué diferencia entonces? Eso nos va a poder entonces ayudar a determinar nuestra clase de hoy con lo que es el tema de alcoholes. Por lo tanto, nuestro logro de sesión de nuestra clase de hoy es que al finalizar la sesión, ustedes los estudiantes van a nombrar y formular compuestos oxigenados llamados los alcoholes y fenoles, teniendo en cuenta las características y propiedades de los compuestos orgánicos en base a la regla de la nomenclatura YUPA y los tipos de reacciones que unifican la química orgánica, con orden en el procedimiento y exactitud en los resultados. ¿Qué son los alcoholes entonces? Los alcoholes son compuestos que pueden considerarse derivados orgánicos del agua, donde uno de los hidrógenos, lógicamente del el agua, que es su fórmula es H2O, HOH, entonces uno de los hidrógenos ha sido reemplazado o sustituido por un grupo funcional, ¿cierto?, de una cadena carbonada, ¿cierto?, generando el grupo funcional alcohólico OH, ¿cierto?, de los alcoholes que los caracteriza, el grupo hidroxi, ¿no?, o el oxidrilo. De esta manera, todo compuesto o estructura que tenga este grupo funcional OH, entonces se dice que se trata de un alcohol. Pero tener en cuenta también que este OH debe estar enlazado a un radical cuyo carbono debe ser, no, el carbono que contenga el OH debe ser de hibridación sp3, o sea, de enlaces simples, ¿correcto? Para que se indique que se trata de un alcohol. ¿Cómo podemos clasificar a los alcoholes? Los alcoholes se pueden clasificar de dos formas, según el tipo de carbono al cual están lógicamente unidos el grupo funcional OH del alcohol y en una segunda clasificación por la cantidad de OH. Si el carbono que contiene al grupo funcional OH del alcohol es un carbono primario, o sea, recordando un poco los carbonos primarios del tema que desarrollamos sobre átomos de carbono, ¿no? Carbono primario, aquel que está enlazado a un solo carbono. Entonces, si este carbono que está enlazado a un solo carbono es un carbono primario y contiene al OH, entonces se dice que el alcohol es primario, ¿correcto? Entonces, los alcoholes pueden ser primarios si el carbono que lo contiene es un carbono primario. Y un alcohol se le denomina secundario si el carbono que lo contiene es un carbono secundario, o sea, un carbono que está unido a dos carbonos distintos, ¿cierto? Y el alcohol se puede decir que es terciario si el carbono que lo contiene es un carbono que está unido a tres carbonos diferentes. Entonces, dependiendo del tipo de carbono, entonces se puede clasificar a los alcoholes como primarios, secundarios y terciarios. Entonces, un alcohol es primario, entonces, cuando el carbono que lo contiene es un carbono primario. Un alcohol es secundario cuando el carbono que lo contiene es un carbono secundario, y un alcohol es terciario cuando el carbono que lo contiene el OH es un carbono terciario. Entonces, esa es una primera clasificación entonces de los alcoholes. Y una segunda clasificación es por la cantidad de OH que tiene el, el compuesto, ¿cierto?, en su estructura, ¿cierto? Pero lógicamente en distintos carbonos, no en un mismo carbono, sino en distintos carbonos. Es así, cuando el compuesto tiene un solo OH en la estructura, en su estructura, entonces se denominan monoles, y si tienen dos o más OHs, entonces, o sea, OH, o sea, grupos funcionales del alcohol, o sea, dos o más grupos hidroxilos unidos, ¿cierto?, en la estructura del carbón, del alcohol, a carbonos lógicamente distintos, entonces se le llaman polioles. A la vez, estos polioles pueden ser dioles si hay dos OHs, o trioles si hay tres OH, ¿no? El caso de el etilenglicol, por ejemplo, ¿no?, el cual contiene dos OH, entonces él es un diol, o también llamado poliol, ¿no? O en el caso de la glicerina o glicerol, que tiene tres OHs en su estructura, entonces también se le puede decir que es un poliol, o por tener tres carbonos o tres OHs, puede decirse que también es un triol, ¿correcto? Entonces, esas son las dos formas en las cuales se pueden clasificar
a los alcoholes. Según el número de grupos OH unidos a la cadena carbonada, entonces tenemos los siguientes monoles. Por ejemplo, en el caso de un solo OH tenemos, ¿cierto? De un solo carbono, el metanol. Si es de alcohol, tiene en su estructura dos carbonos, pero un solo OH, lógicamente, es el etanol y así, ¿no? Dependiendo de la cantidad de carbono, entonces aparecen los diferentes alcoholes, ¿no? Metanol, etanol, de tres carbonos propanol, de cuatro carbonos butanol, ¿cierto? También hay que tener en cuenta en la posición del OH en la cadena principal, ¿cierto? La cual hay posiciones también que indican la diferencia en un compuesto que tiene la misma cantidad de carbonos, pero los OH en diferentes ubicaciones, ¿correcto? Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de una nomenclatura, ¿no? Cómo se denominan estos compuestos. Entonces, de acuerdo a la cadena principal, como ya hemos visto, ¿cierto? Y a los radicales que lo contienen y la ubicación del OH, entonces es ahí donde la yupa nos indica cómo nombrar. Entonces, de acuerdo a la nomenclatura yupa, entonces el procedimiento para nombrar es el siguiente, ¿no? Primero hay que ubicar la cadena principal, como siempre se ha dicho, el cual esta cadena principal debe contener al grupo funcional principal, que en este caso si estamos hablando de alcoholes, debe contener al OH, y lógicamente luego identificar a los radicales, que son aquellas estructuras que caen fuera de la cadena principal, y hay que enumerar la cadena principal en función, correcto, al OH, ¿cierto? Porque como ahora es un alcohol y el OH es la función principal, entonces este OH debe tener la menor posición, ¿correcto? Es por eso que al evaluar hay que buscar que el OH tenga la menor numeración. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual, como vemos, el OH está ubicado en posición 3, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Significa entonces que la numeración, ¿cierto? De la cadena principal, que es la que tiene más carbonos, que es la de forma horizontal, entonces se va a numerar desde la derecha, ¿no? 1, 2, 3 y ahí está el OH, ¿cierto? Teniendo un radical metil en posición 4, ¿cierto? Y se termina de numerar la cadena principal. Por lo tanto, con ello está listo para dar su nombre. ¿Cuál será su nombre entonces? Hay dos formas en las cuales la Yupa ha dado las versiones para nombrar, ¿cierto? Hay una versión antigua que ya está quedando desfasada, en la cual la forma de nombrar era primero empezando por los radicales en posición en el cual se encuentra la cadena, como en este caso el metil en posición 4, 4 metil, y luego se nombra la posición del alcohol en la cadena principal, ¿cierto? Si ya no hay nada más que nombrar, entonces como el alcohol está en posición 3, entonces se llama 3, y como la cadena principal es de 6 carbonos, hexa y la terminación ol, que es la terminación de la nomenclatura de todos los alcoholes, ¿no? Ol. Entonces, en la versión antigua sería 4-metil 3-hexanol. Pero la Yupa ahora ha dado las reglas actuales en las cuales se dice que también se empieza nombrando al compuesto por los radicales en el orden alfabético. En este caso, como es un solo radical metil, sería 4-metil. Y luego sigue el nombre de la cadena principal. O sea, no la ubicación del alcohol, sino primero el nombre de la cadena principal. En este caso, como es de ese carbono, sería hexan, ¿cierto? Debería de ser hexanol, pero antes de dar la terminación ol, hay que indicar la posición del OH. Como está en posición 3, entonces sería hexan 3-ol. Esa es la versión actual, la que se está empleando, y por lo tanto es la que nosotros debemos tener en cuenta para nombrar a estos diferentes compuestos. En el caso de que el alcohol presente dos o más grupos hidroxilos, entonces se debe indicar con la cantidad empleando los prefijos di, tri, tetra, etcétera, ¿no? Si en el caso de 2 será di, ¿cierto? Si es de 3, tri, si es de 4, tetra y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de un alcohol que tiene dos OH. Como ven, los OH no están en un mismo carbono, sino tienen que estar necesariamente, ¿cierto? Y esa es parte de lo que se debe cumplir, que debe estar en carbonos diferentes. O sea, un carbono solamente debe contener a un OH. No puede un carbono contener a dos o a tres o a varios OH, ¿cierto? O sea, varios radicales alcohólicos. Solamente un carbono con su respectivo alcohol. Si es que hay más OHs en la misma estructura, entonces están en otros carbonos distintos, ¿correcto? Entonces, el procedimiento es el mismo. Se busca la cadena principal, la cadena más larga, que contenga a la vez a los OHs. Por eso los OHs pueden estar hacia arriba y hacia abajo, pero están contenidos dentro de la cadena principal. Todos los demás estructuras que queden afuera son los radicales, ¿no? En este caso tengo el radical metil, ¿cierto? Y no hay más, ¿no? Hay entonces un radical metil en posición 4. Muy bien, entonces ya habiendo determinado ello y numerado, la numeración, como ustedes ven, empieza por el extremo de la cadena principal donde los OH tengan la menor posición. Siempre los OH
siempre buscan tener la menor posición. Entonces, numerando como ustedes ven de acuerdo al ejercicio, empieza por la izquierda y tenemos hasta 6 carbonos. Por lo tanto, ya numerado eh, su nombre será entonces, empezando por los radicales, que es el metil que está en posición 4, 4 metil. No hay más radicales, ahora sí la cadena principal, en los cuales tenemos los grupos OH en posición 2 y 3. Entonces será hexan de la cadena principal de 6 carbonos, hexan 2,3 diol, ¿correcto? 2,3 diol. Entonces de esa manera damos los nombres a estos compuestos. Como ven, no es nada diferente, es casi similar a lo que se va dando en las formulaciones y nomenclaturas. Cuando las estructuras son de cadenas cerradas o cíclicas, entonces también tener en cuenta la posición del OH. Lógicamente, el carbono de la estructura cíclica que contiene el OH es el que va a tener la numeración 1, como ustedes observan, ¿cierto? Y una vez obtenido esa numeración, luego me voy, ¿cierto? En dirección al doble enlace, en este caso, que tiene la estructura, ¿no? Por eso que la numeración empieza donde el carbono que contiene el OH, 1, y luego me voy hacia el doble enlace, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Si no hubiera este doble enlace, podría irme hacia la derecha primero, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Pero como hay un doble enlace, entonces el doble enlace me indica que la numeración entonces debe ir primero hacia ese sentido del doble enlace. Listo con ello, entonces queda definido para dar el nombre. En este caso será entonces el ciclo, no hay radicales, entonces será el ciclo PEN y hay doble enlace que está en posición 2, 2 y luego la ubicación del alcohol que es 1. Luego tenemos otro ejemplo acá, que también es bastante similar, sino que la cadena es, eh, es cíclica de 6 carbonos. Y entonces, ¿cómo debemos nombrar? De esta forma, ¿no? Siempre buscando la ubicación primero del OH y luego en forma ordenada por el doble enlace teniendo la prioridad. Lógicamente acá es CH3, chicos, en posición 6 es CH3, o sea, sería 6-metil, y luego la cadena principal que es el ciclo es, ¿cierto? El cual el doble enlace está en posición 3, ciclo es 3-en por el doble enlace, ¿no? Y luego la ubicación del alcohol que está en posición 1, 1, ¿no? Entonces, de esa manera damos los nombres a estos compuestos. ¿Qué propiedades presentan los alcoholes? Bueno, en su punto de ebullición y solubilidad en agua de 5 grupos de alcoholes e hidrocarburos de pesos moleculares similares, entonces nos dan estas diferentes propiedades y características del alcohol, tanto en su peso molecular como en puntos de ebullición. ¿Qué propiedades presentan estas estructuras del alcohol? Las propiedades físicas del alcohol, uno de ellos es la formación de puentes de hidrógeno, por eso ahí viene el tema de la solubilidad, ¿cierto? Entonces, estos puentes de hidrógeno son muy importantes para poder generar entonces esta diversidad de tipo de compuestos, ¿cierto? Entonces, dentro de las propiedades químicas de los alcoholes tenemos las reacciones químicas. Ahí tenemos primero la reacción de deshidratación, el en la cual entonces el etanol, o sea, el alcohol, por ponerse en contacto con ácido sulfúrico, se convierte en un alqueno. De 2 carbonos en este caso será entonces el etanol eteno. También se utiliza para la formación del alcoxi. Entonces, es aquí donde el alcohol se hace reaccionar con sodio para obtener los alcoxi del metal, ¿no? En este caso, si es un metanol, entonces será metóxido de sodio, ¿cierto? Otra de las reacciones es las reacciones de deshidrogenación catalítica, en el cual el alcohol se puede transformar en aldehído, pero esto se realiza en presencia de cobre a 300 grados centígrados, ¿cierto? Una temperatura bastante alta, ¿no? En el cual entonces el alcohol se transforma en aldehído, ¿no? En este caso el etanol en aldehído. Los alcoholes se oxidan más fácilmente que los hidrocarburos, los cuales primero. Una de las grandes propiedades que tienen los alcoholes es la oxidación, ¿cierto? En el cual los alcoholes primarios, al oxidarse, entonces se van a transformar en aldehídos. Y si estos siguen oxidándose, van entonces a obtener los ácidos. Y ese es un claro ejemplo en el caso, por ejemplo, del vino, ¿no? El vino que contiene etanol es un alcohol primario. Si este lo dejamos en el medio ambiente, o sea,
reacciona con el oxígeno del medio ambiente, entonces se va a convertir en aldehído, ¿cierto? Lo cual entonces ese vino se transformó en aldehído y ya no se puede consumir, porque ya se transformó en una nueva sustancia. Luego, si este aldehído, ¿no?, se sigue oxidando, entonces se va a transformar en ácido acético. Y el ácido acético es otra nueva sustancia que tiene otras propiedades y características y por lo tanto entonces es producto de la oxidación de un alcohol primario, ¿no? Y los alcoholes secundarios generan cetona, ¿no? Donde, lógicamente, por la ubicación del grupo alcohol en la estructura de un carbono secundario, genera este tipo de producto. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de oxidación en el cual el etanol, ¿cierto? Por oxidación con dicromato se transforma en etanal o acetaldehído y luego este acetaldehído sigue oxidándose, o sea, en presencia de dicromato y se transforma en ácido, ¿cierto? Acético, que viene a ser un ácido en sí. Entonces, de esta manera, el etanol se transforma en un ácido. Bien, ahí tenemos otro ejemplo de oxidación, el alcohol con permanganato de potasio que nos rinde a un aldehído y un ácido carboxílico, o en el caso del propanol, el cual en este caso por oxidación con K-4 también se transforma en propanonado. ¿Por qué? Porque este alcohol es secundario y los alcoholes secundarios se transforman en cetona, no se transforman en aldehídos y luego en ácido carboxílico. Entonces, como son carbonos, alcoholes que están unidos en carbono secundario, o sea, es un alcohol secundario, entonces se van a transformar en cetonas, ¿correcto? Que es muy distinto a los ácidos. Una de las propiedades de reacción que tienen los alcoholes justamente es que se puede transformar en la formación de ésteres, ¿correcto? Los alcoholes. Entonces, por ejemplo, el caso del alcohol metílico, al poner en contacto con ácido acético, entonces se transforman y el ácido acético, entonces, muy bien, entonces a esto se llama la reacción de esterificación, en el cual un alcohol con un ácido, en este caso el ácido acético, alcohol metílico y ácido acético, se van a poner en contacto, reaccionan en una reacción de esterificación y generan un éster, ¿cierto? Entonces, el alcohol, al ponerse en contacto con ácido, en una reacción de esterificación, genera un éster. Entonces, una de las formas en las cuales se pueden emplear los alcoholes. ¿Cómo se obtienen alcoholes? Los alcoholes se pueden obtener por fermentación, que es el que mayormente se ve en nuestra localidad. También vemos que obtenemos azúcares a partir de la fermentación de alcohol, ¿correcto? O almidón. Y también se puede obtener alcoholes a través de la hidratación del queno, ¿no? Y esto ya es por síntesis o a nivel industrial, en el cual, por ejemplo, el, el eteno, ¿cierto? En presencia de agua se transforma en etanol, ¿no? Son algunas de las reacciones de obtención industrial de alcoholes, ¿cierto? También se puede obtener alcoholes a partir del 1-cloropropano con agua, lo cual genera un alcohol denominado propanotriol, o el 1,2-dicloroetano, el cual por deshidrogenación, por ponerse en contacto con agua, entonces generan alcoholes, ¿no? Por ejemplo, el caso del 1-cloropropano, al ponerse en contacto con agua, lógicamente en condiciones adecuadas, se convierte en propanol, ¿correcto? Alcohol primario por tener el grupo halogenado en el carbono extremo. Y luego tenemos el C2H2, C2H2, ¿cierto? Cloro, cloro respectivamente, que es el 1,2 dicloroetano, y al ponerse en contacto con agua se transforma en un alcohol que viene a ser el etano 1,2 diol. Entonces, de esa manera hemos visto cómo se tienen los alcoholes, una de las estructuras y sustancias muy importantes, chicos, en la química orgánica, donde algunos de ellos vamos a ver los cuales tienen aplicaciones industriales. Por ejemplo, el caso del alcohol isopropílico, es un alcohol bastante conocido, que es un líquido incoloro, miscible en agua, se vende en las boticas y farmacias y también al estar en contacto con la piel genera o se evapora rápidamente y produce un efecto reflectante. Posee una actividad antibacteriana que permite mantener los instrumentos médicos en condiciones estériles, ¿no? Por eso se utiliza muchísimo este alcohol isopropílico, una de las aplicaciones. Otro alcohol es la glicerina o glicerol,
¿cierto? Que es un líquido viscoso de sabor dulce, miscible en el agua. Su punto de ebullición es elevado. Se usa comercialmente como humectante en los productos cosméticos, ¿no? En las cremas, en las lociones, ¿cierto? En muchos productos cosméticos. Y también se emplea como por tratamiento con ácido nítrico y ácido sulfúrico, el cual se puede transformar en nitroglicerina. Entonces, eso viene a ser con respecto a los alcoholes. Y finalmente, chicos, otro grupo que tiene OH son los denominados fenoles, los cuales se basan su estructura en el benceno. Estos compuestos, entonces, denominados entonces fenoles, es en el cual se basa en la estructura del benceno, ¿no? El benceno con el OH, el cual genera lo que nosotros conocemos como fenol, benceno y el OH, fenol, el cual este fenol puede tener además otros sustituyentes, como el caso del metil, y de esa manera podemos indicar dos. ¿Quiénes son estos fenoles? Entonces son compuestos orgánicos que resultan de sustituir entonces un átomo de hidrógeno por el grupo hidroxilo, ¿cierto? Generando entonces esta estructura del fenol, los cuales pueden sustituirse los otros hidrógenos del benceno para generar entonces estos derivados del fenol. Por ejemplo, en el caso de sustituir un hidrógeno por el metil, entonces tenemos ahí el 2-metilfenol, ¿cierto? 2-metil por la posición 1, 2, 2-metil, y luego toda la estructura que se denomina fenol, entonces será 2-metilfenol. De igual manera acá tenemos ¿cierto? Tenemos ahí entonces este tipo de compuestos denominados los fenoles. Bueno, algunas propiedades, sobre todo en su punto de ebullición de estos compuestos denominados fenoles, como el caso del fenol, cuyo punto de fusión es de 43 y el punto de ebullición es 181 grados centígrados, tienen una solubilidad dependiendo lógicamente de su solubilidad, dependiendo lógicamente de la estructura del compuesto, ¿no? Bien, hasta ahí entonces es nuestro tema en esta oportunidad es sobre los alcoholes, esperando lógicamente que sirva de base para lo que es lógicamente el desarrollo del tema, sobre todo en sus ejercicios, y puedan complementar entonces en lo que se va a desarrollar en aula, en clase. Eso es todo, jóvenes, y que tengan una bonita, un buen día y nos vemos hasta una próxima oportunidad.